Después de la renacida democracia que acabó con la vida de Sócrates, el hombre más sabio de Atenas, Platón decidió entonces dedicarse a la filosofía. Sin embargo, esto no significó que se olvidara de la política, sino que intentó en varias ocasiones dar práctica a sus proyectos, para no ser recordado como un simple hablante de palabras. De esta manera se le había presentado la oportunidad a Platón de aplicar su filosofía por medio del intelectual Dión, que estaba en Sicilia, y Platón realiza 3 viajes hacia esa isla. En el primer viaje le llama la atención de conocer el volcán Etna. Según Platón, quería ver los cráteres y los torrentes de lava que fluían de la montaña, y fue entonces cuando Dionisio le obligó a frecuentarlo. Platón, que entonces tenía 40 años, entró en contacto también con el joven noble Dionisio, que se convirtió en su discípulo. Según la tradición, cuando Platón atacó la tiranía con sus palabras, provocando la ira del Dionisio el Viejo, fue Dión quien intentó salvar al maestro, Platón, haciéndole embarcar apresuradamente hacia Atenas, aunque este viaje terminó con la reducción de la esclavitud al filósofo. Después, el intelectual Dión invita nuevamente a Platón a Sicilia para educar a su sobrino Dionisio II, hijo de Dionisio I, con el objetivo de convertirlo en rey, filósofo. Sin embargo, el propio Dionisio II se comportó como ambiguo y arrogante. Por un lado, afirmó tener interés en la filosofía y amistad hacia Platón, pero al mismo tiempo se dejó influenciar por las calumnias de la corte y acabó exiliando a Dión y destituyendo a Platón. Las cosas con el tercer viaje no fueron positivas. Cuando Dionisio invitó nuevamente a Platón, la situación de Sicilia empeoró debido a algunos disturbios militares. Además, Platón se enfrentó al soberano al apoyar los derechos de Dión sobre él, con el resultado de que se vio obligado a permanecer como huésped no deseado en Siracusa, sin poder regresar a su tierra natal y además arriesgando su propia vida. Al regresar finalmente a Atenas, gracias a la ayuda de su amigo Arquitas, Platón maldijo su elección de ir a Siracusa y perdió contacto con Dión, quien luego de regresar a Sicilia logró destronar al joven Dionisio y tomar el poder, pero después fue asesinado por la conspiración de Calipo. Luego aparece un periodo muy turbulento con la sucesión de varios tiranos en Siracusa, hasta el regreso de Dionisio el joven. Los siracusanos, cansados de la incertidumbre que habían dejado los tiranos anteriores, se dirigieron a Corinto para pedir ayuda, y los de Corinto decretaron enviar un ejército de voluntarios y mercenarios para una expedición, y entre tantos candidatos eligen a Timoleón para que esté al frente de dicha expedición. Timoleón fue un estadista y general que nació en Corintio. Cuando su hermano Timófanes, cuya vida había salvado en la batalla, tomó posesión de la Acrópolis de Corinto y se hizo dueño de la ciudad. Timoleón, después de una protesta, permitió que Timófanes fuera ejecutado. La opinión pública aprobó su conducta como patriótica, pero las maldiciones de su madre y la indignación de algunos de sus parientes lo llevaron a retirarse durante 20 años. Como mencioné anteriormente, llegaron a Corinto embajadores de Siracusa para solicitar la ayuda de la ciudad. Sin pensarlo 2 veces, Timoleón navegó hacia Sicilia al frente de una reducida flota y una pequeña tropa de mercenarios griegos, eludiendo con astucia a un escuadrón de cartaginés que trataba de cerrar el paso. Logró desembarcar en Tauromenium, donde encontró el apoyo de su gobernante Andrómaco, y desde allí dirigió sus fuerzas hacia Siracusa. En ese momento Hicetas era el tirano en la ciudad de Leontinos y en la mayor parte de la vecina ciudad de Siracusa, con excepción de la isla llamada Ortigia, ya que estaba ocupada aún por Dionisio el joven y sus mercenarios. Hicetas, pese a su superioridad numérica, fue sorprendido y derrotado en la batalla de Adrano por las fuerzas de Timoleón y de Dionisio el joven, ya que ambos tenían interés de deshacerse de Hicetas. Pero tras una incómoda convivencia de varios meses,
Timoleón logró que Dionisio II, el joven, se rindiera bajo la condición de poder exiliarse en Corinto. Todo ello provocó admiración entre los corintios por los éxitos militares. De esta manera Timoleón pudo entrar en Siracusa y llegar a ser el máximo gobernante. La reconstrucción de esta ciudad, empobrecida por las continuas guerras, comenzó de inmediato. Timoleón llamó de nuevo a los ciudadanos que se habían tenido que exiliar y atrajo a nuevos colonos desde Grecia en general. Procuró una redistribución de tierras y casas y estableció un gobierno popular basado en las leyes democráticas de Diocles. Por otra parte, las fortificaciones militares de Ortigia, la Bastilla de los déspotas anteriores, fueron arrasadas para evitar que dieran soporte a nuevas tiranías, y en su lugar se edificaron edificios de uso civil que sirvieron como tribunales de justicia. No obstante, Cartago realizó un último esfuerzo enviando nuevos mercenarios para prolongar el conflicto entre Timoleón y los tiranos. Los enfrentamientos terminaron con la derrota definitiva de Hicetas, quien fue entregado prisionero con sus propias tropas y condenado a muerte. También Mamerco, tirano de Catania, conoció la derrota, fue capturado y ejecutado en Siracusa, y un destino similar sufrió Hipón, tirano de Mesina. Con la llegada de la paz, Timoleón había logrado culminar la misión con la que salió de Corinto. Restauró la paz social y estableció instituciones democráticas donde antes había despotismo y tiranía. Solo quedaba una ciudad regida por un gobernante absoluto, y esa ciudad era la propia Siracusa, sometida al gobierno de Timoleón. Entonces el mismo Timoleón, en un asombro de gesto noble, decide abandonar el poder y entregárselo a las instituciones democráticas que había restaurado en Siracusa. Apoyándose en que se estaba volviendo ciego, renunció al mando militar y se quedó a vivir en Siracusa, como simple particular sin tropas a su cargo, ni ejercer cargos públicos, y como premio a sus servicios, se le brindó una espléndida casa en la ciudad y unas fincas rústicas suficientes para mantenerse. En ellas se instaló y mandó hacer venir desde Corinto a su mujer y sus demás familiares. Aunque Timoleón se retiró de la vida pública, no por ello disminuyó su autoridad, sino que más bien aumentó. Continuó siendo un referente no solo en Siracusa, sino en toda la isla. Antes de su muerte, pese a su ceguera, era llevado al teatro o al ágora para asistir a la asamblea y expresar su opinión, y aún así no se libraba de atrevidos que le presentaban pleitos o le formulaban críticas por sus campañas militares. Pese que los asistentes a la asamblea protestaban ruidosamente por estas audacias, Timoleón les hacía callar contestando que todo era correcto, que él había luchado para que todo ciudadano pudiera reclamar el amparo de la ley, si así lo creía conveniente, o para que cualquiera pudiera expresarse impunemente con libertad. Su muerte fue debido a una enfermedad y produjo una profunda conmoción no solo en Siracusa, sino en toda Sicilia. Muchas personas asistieron a su funeral, incluido Demetrio, que era heraldo, ya que con voz potente pronunció lo siguiente: el pueblo de los siracusanos entierra a Timoleón, hijo de Timodemo, corintio por 200 minas, y acordó honrarlo para siempre con competiciones musicales, hípicas y gimnásticas, porque tras derrocar a los tiranos, vencer a los bárbaros y repoblar las principales ciudades devastadas, dictó sus leyes a los sicilianos.